Hola, hoy vamos a resolver el reto Word Order, pero antes de resolver el reto vamos a repasar algunos conceptos. El primero es diccionarios. Imaginemos que yo tengo estos datos en un archivo de Excel, blog de notas o lo que sea, y lo que yo quiero guardar es la cantidad de artículos que tengo por cada categoría en un diccionario en Python. Entonces, a partir de estos datos, yo generaría el siguiente diccionario, donde para cada categoría yo tengo la cuenta de artículos, pero este diccionario es el mismo que este o que este. El orden de los datos realmente en un diccionario no importa, ¿ok? Lo que en un diccionario nosotros tenemos es un key y un valor. Y si yo quisiera saber cuántos artículos tengo, por ejemplo, para la categoría higiene, lo puedo hacer de la siguiente forma, donde yo digo el nombre del diccionario, corchetes, el key, y eso me va a retornar el valor, y esto lo podría hacer para cada una de las categorías. El siguiente concepto son las listas o los arrays. Igual, yo tengo los mismos datos y digamos que yo voy leyendo mis categorías en orden y en el orden en que yo las leo, los voy guardando en mi array. Entonces, en mi array, si yo quiero saber cuál fue la primera categoría que encontré o la última o en cualquier orden, yo sí lo puedo determinar porque en el array los datos están guardados exactamente en el orden en que yo los agregué. Entonces, si yo quisiera unir estos dos conceptos en uno solo, tendría un diccionario ordenado. Python tiene una librería que se llama Collections y esa librería tiene varias estructuras de datos o varios tipos de datos y uno de esos es el ordered dict. Entonces, regresando al mismo ejemplo donde tenemos nuestras categorías y nuestros artículos, vamos a empezar a leer cada una de las categorías o de los artículos. Tengo mi diccionario vacío al inicio, leo la primera categoría, la inserto porque no existe. Cuando la inserto le agrego un 1, que significa una repetición. Luego leo la siguiente categoría, la inserto, la siguiente categoría, la inserto. Luego, en higiene ya existía, entonces solo le sumo 1 a la cuenta que yo ya llevaba, pero higiene se queda exactamente en la posición que lo encontré al inicio. Y sigo leyendo mi diccionario y al final ya generé este diccionario. En este diccionario yo sí puedo saber cuál fue el primer elemento que agregué o cuál fue el último o en cualquier posición que yo quisiera determinar. Entonces, si yo recorriera después mi diccionario, yo sabría en qué orden yo agregué las categorías. Entonces, en este reto lo que nos piden es que a partir de una lista de palabras que nos van a entregar, nosotros tenemos que contar las repeticiones de cada una de esas palabras y luego tenemos que retornar esa salida en el orden en que encontramos las palabras. Entonces, para esta lista de palabras, nosotros generaríamos este diccionario donde la palabra BCDF aparece 2 veces y las otras solo aparecen una vez. Y la salida para esta lista de palabras sería entonces el número 4, que significa que el diccionario o la lista de palabras son exactamente 4 palabras, y luego vamos a imprimir 2, 1, 1, que corresponderían a las repeticiones de cada una de las palabras. Así que vayamos al código a resolverlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una variable n, donde vamos a guardar ahí lo que viene como entrada. Para eso usamos el input, pero esto es un string, y para volverlo entero usamos int, y listo, esto ya es un número. Y luego tenemos que leer la cantidad de palabras, pero antes de eso vamos a usar la librería, vamos a importar la librería Collections de Python y vamos a utilizar nuestro ordered dict, ¿ok? Y entonces ahora vamos a crear un diccionario vacío que se llama words. Vamos a decir que es un ordered dict y lo inicializamos como vacío porque no tenemos ninguna palabra. Ahora vamos a crear un ciclo for donde nos vamos a ir desde 0 hasta n para leer esa cantidad de palabras. Y vamos a leer entonces el input, que sería cada una de las palabras, y la vamos a guardar en nuestra W. Y luego en nuestro diccionario, words, vamos a decir que el key sería esa W y a eso le tenemos que sumar 1. ¿Ok? Pero cuando esta palabra no exista, la primera repetición, esto va a fallar. No le puedo sumar 1 a la nada. Entonces, para eso vamos a usar un try y un except. Entonces, cuando entre al except, significa que la palabra no existe o es una nueva palabra y la vamos a inicializar como 1. Y cuando la palabra sí exista, entonces esto le sumaría 1 a la cantidad de palabras o a la cantidad de repeticiones. Y luego, pues tenemos que imprimir la cantidad de palabras, que eso está guardado en nuestro n. Y luego tenemos que imprimir la cantidad de repeticiones. Y para eso vamos a usar un ciclo for donde vamos a recorrer el key y el valor en nuestro diccionario de palabras. Para eso usamos el diccionario.items y eso nos da el key y el valor. Y luego vamos a imprimir el
El value sería la cantidad de repeticiones y luego usamos end igual a espacio en blanco. Esto es porque el formato de salida que nos piden es así, o sea, es lineal, ¿ok? Por eso le vamos a decir, porque el end por default es un enter. Entonces, para que nos lo imprima todo en una sola línea, lo usamos con un espacio en blanco. Ahora corramos esto para probar. Y nos dio un error. Veamos qué fue lo que pasó. A nuestro input imprimimos 4 y esto es 3. Ah, ya sé. Acá no es el n. Acá debería ser la cantidad de palabras que tenemos en el diccionario Words. Borramos esto otra vez. Y ahora sí pasamos. Ejecutemos esto. Y pasamos todos los casos de prueba. Gracias, te espero en el siguiente reto.